Amados hermanos, feliz día del Señor. Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Galileo, a quienes algunos llamaban el Hijo de David, el Cristo, el Hijo de Dios. Quisiera hoy referirme a él como un hombre de oración. Los 4 evangelios nos relatan, nos presentan a Jesús orando en comunión espiritual con el Padre en diferentes escenarios, en diferentes momentos, por diferentes razones, a veces a solas, a veces por largas horas, a veces en público, a veces con pocas palabras. Pero es interesante que, aunque fue un hombre de oración y en muchas oportunidades se nos insiste en ello, en los textos evangélicos encontramos pocas literales oraciones en los labios del Señor. Está, por supuesto, aquella bien conocida, bien memorizada por nosotros, oración modelo, aquella que le pidieron sus discípulos cuando lo vieron orar y le dijeron: Maestro, enséñanos tu oración. ¿Cómo oras tú? ¿Cuál es tu oración? El Padre Nuestro lo llamamos. Hay algunas breves expresiones de Jesús orante que están registradas en los evangelios, son breves ellas, pero la última noche que él estuvo con el grupo apostólico, aquella noche en Jerusalén cuando celebró la Santa Cena con ellos, el nuevo pacto, luego de haber tenido la comida pascual, esa última noche, el Señor Jesús oró en la mesa y su oración está completa en el Evangelio según San Juan. Se le ha llamado la oración sacerdotal de Jesús. Otros le llaman oración intercesora de Jesús. Lo cierto es que es una oración de alta carga doctrinal. Refleja mucho quién es Él, su relación con el Padre, su relación con la iglesia que se está formando en el grupo apostólico. Y hoy quiero leer para ustedes el final de esa oración que la hemos puesto en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Solo leeré 2 versículos que servirán de base para nuestra reflexión, para nuestra prédica esta mañana. En Nueva Versión Internacional, versículos 25 y 26, el cierre, el final de la oración intercesora de Jesús. Dice así: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Hasta ahí. Hermanos, hoy quisiera desconcertarles diciéndole algo que damos por conocido. Jesús era un hombre de fe. Jesús era un hombre de oración. Cuando decimos que Jesús era un hombre de fe, inmediatamente pensamos: un momento, Jesús es el objeto de nuestra fe, es el depositario de nuestra fe, es la razón de nuestra fe, es el autor de nuestra fe, el perfeccionador de nuestra fe, el consumador de la fe. Sí, pero Jesús era también un hombre de fe. Y lo digo, hermanos, porque hoy en día en nuestra sociedad
sociedad que evidentemente está dividida. Hay dos grandes bloques, grupos, en que se ha dividido nuestra sociedad: creyentes y no creyentes. Lo oigo, lo leo, lo escucho, pues, en conversaciones, medios de comunicación. Se considera que en la sociedad española, en la Europa occidental, hay creyentes y no creyentes. Pues en esta misma sociedad en la que la gran totalidad considera a Jesús un buen hombre, hay que recordarles que Jesús era un creyente. Y que si de cierta manera ven de arriba abajo sobre el hombro a los creyentes, que recuerden que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, era un creyente. Esta sociedad en que estamos predica hoy en día desde el púlpito de la razón, del pensamiento escéptico, como la llamaba Carl Sagan, el gran astrofísico. Los creyentes sufrimos una disimulada y a veces evidente discriminación a expensas de la Inquisición progre que predomina en Europa y por supuesto en nuestra España. Es más, en muchas oportunidades los creyentes actuamos como acomplejados y caemos hasta en cierto inmovilismo y silencio porque somos creyentes. Esta sociedad pareciera hija, que debería ser bisnieta, o desvincularse de aquel Augusto Comte, el que habló de la ley de los 3 estados, ¿recuerdan? El nivel inferior del pensamiento del hombre, la religión. He ahí los inferiores, los creyentes. El nivel medio del pensamiento del hombre, el pensamiento filosófico, los filósofos. Y el nivel superior del pensamiento humano, el pensamiento científico, Augusto Comte. Así sigue siendo a día de hoy, aunque han pasado 200 años de esto. Hoy en día, si alguien quiere colgarse los galones de ser un hombre de discurso moderno, tiene que erigirse en un apóstol de la increencia y será reconocido con honores. Quiero leerles a un gran pensador inglés, final del siglo XIX, mitad del siglo XX completa, Alfred Whitehead, el padre del llamado movimiento de la filosofía del proceso. Escribe esto Alfred Whitehead. Traduzco para ustedes. Cuando uno considera lo que la religión representa para la humanidad y lo que la ciencia es, no es una exageración decir que el curso futuro de la historia depende de la decisión de esta generación sobre la relación entre ambas, entre religión y ciencia, nos afirma Alfred Whitehead. Creo que estamos viviendo tiempos especiales y esta generación está tomando partidos y está haciendo movimientos de ficha en una clara dirección. Hermanos, como cristianos, nosotros afirmamos que el hombre, en su búsqueda de conocer a Dios, de establecer contacto con Dios, de restablecer su comunión con Dios, ha emprendido búsqueda por diferentes caminos y las búsquedas le han llevado a errados resultados. Los esfuerzos religiosos son fallidos porque a Dios no se le encuentra levantándose, erigiéndose, subiendo a lugares altos, yendo por una escalera
o por la alfombra de Aladino o sobre un andamiaje de un argumentario apologético. No es de abajo arriba, no es por esfuerzo humano. La Escritura nos afirma que el pensamiento del hombre está devaluado, está limitado y no logra conocer a Dios el esfuerzo propio del hombre. Voy solamente a leer uno de los más antiguos libros de la Biblia, el libro de Job, y en su capítulo 11 hay una frase sentenciosa que se expresa en preguntas. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? El libro de Job destaca la limitación del hombre, la finitud del pensamiento y la razón humanas, los esfuerzos místicos del corazón humano para alcanzar y conocer a Dios. Y sin embargo, nosotros en la Escritura misma, desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis, predicamos, porque la palabra así lo afirma, que nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que se ha dado a conocer. Y el primer espacio magno por el cual se ha dado a conocer es la creación misma. Es el Dios creador, el Dios diseñador, el Dios sustentador, el Dios restaurador de esa multiforme y preciosa creación. El poeta, el salmista, escribió esto hace 3000 años. Aprecien la calidad de la letra y el contenido de la misma. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. David, Salmo 19. Pero hermanos, la misma Escritura nos recuerda que la creación, siendo una vitrina en donde Dios expone su eterno poder y su divinidad, no logra convencer al hombre. El hombre de hoy, nuestros conocidos, adoran a la naturaleza y la llaman madre naturaleza. De esto están preñados los movimientos ecologistas del día de hoy. Al universo, los astrofísicos lo llaman el padre cosmos. Y vamos, en general, nuestra generación entrega el sentido de su existencia, de su ser, al azar. La creación, como bien decía y nos advertía Karl Barth, el gran teólogo alemán, es una revelación detenida y, desgraciadamente, puede inclusive conducir a la idolatría. Esto lo dice Karl Barth y nos advierte, pero es que Pablo lo ha escrito cuando cursó su carta a los romanos. El mismo Pablo que dice que el eterno poder y la divinidad de Dios se pueden ver por las cosas hechas, por la creación, nos advierte que el necio corazón de los hombres ha terminado adorando a las criaturas y despreciando al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Y adorar a las criaturas es simplemente idolatría, es miopía. Y esto es lo que acontece en nuestro siglo XXI, con toda la ciencia que tenemos. Y el que no adora a la luna, pues adora la huella del hombre que dejó en la luna. Y terminamos adorando a la ciencia como una vaca sagrada hoy en día. Sin embargo, la Escritura va más allá y nos advierte y nos dice que Dios no solo se ha mostrado en la creación, sino que
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha hablado. Y habló en tiempos antiguos, nos dice el escritor allá en el Nuevo Testamento, habló a través de nuestros patriarcas y profetas y jueces y reyes, y ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, la palabra, la Sagrada Escritura, un Dios que se comunica utilizando nuestro código lingüístico para que nos entendamos. Esa palabra, esa Sagrada Escritura, hoy en día, es descalificada casi totalmente. Está traducida a más de 2000 idiomas y dialectos. El esfuerzo se ha hecho y es despreciada. Los que mejor la tratan la consideran un producto cultural de humana factura correspondiente a tiempos antiguos, cuando el pensamiento del hombre se debatía entre la superstición, la magia, la religión y facturaba, creaba dioses a su imagen y semejanza. Producto cultural, producto cultural. Cuidado cuando nos incluyan a la Escritura como un producto cultural del esfuerzo humano. Atención con ello. Hermanos, insisto y me atrevo a afirmar que desgraciadamente en este tiempo quienes descalifican la palabra de Dios en su gran mayoría son ignorantes de la palabra de Dios. La desconocen. No aguantan un interrogatorio sobre la misma. No se la han leído. O son miopes. Y como el Señor Jesús le recordaba a los de su tiempo que se la habían leído, no son capaces de ver que la palabra apunta a Jesucristo. Toda la palabra apunta a Jesucristo y la miopía los consume. Por lo tanto, entonces descalifican a la palabra y descalifican a Jesús mismo. Voy a citar a un español, quizá de las letras más insignes del siglo XIX, Emilio Castelar, contemporáneo y conocido del gran Víctor Hugo francés. Cito a Castelar: la Biblia es la revelación más pura que de Dios existe. Pero, a pesar de ello, a pesar de la creación, a pesar de la palabra escrita, a pesar de la palabra encarnada en el Jesús histórico, en Jesús de Nazaret, hay increencia como religión de Estado hoy en día. Increencia. Me llama la atención que en el Evangelio según San Juan, donde está inserta esta oración de Jesús, del Jesús creyente, el evangelista, atención, utiliza el verbo creer más de 90 veces. El verbo creer, por la importancia que este verbo tiene. Hermanos, para nosotros el verbo creer, yo aquí no voy a entrar en disquisiciones sobre creer, saber o conocer. Eso sería para una conferencia, estoy dispuesto a aceptarla con quien quiera, pero no es objeto de este púlpito ni de este sermón. Lo cierto es que el verbo creer en la palabra de Dios y en el Evangelio de Juan, al que me refiero hoy, implica, por un lado, lo cognitivo, ¿sí? El saber, el conocer, el entender, el comprender, el razonar. Esto está en el creer. Cuando Juan lo escribe en griego, el área cognitiva participa. La razón toma parte, pero también está el querer, el confiar, la comunión, la experiencia, lo vivencial, lo afectivo, la cercanía, lo relacional, lo afectivo. Se desarrollan, por lo tanto, y se tocan e interesan tanto la pirámide cognitiva como la pirámide afectiva en el ser humano. Lo afectivo está y lo cognitivo también. Así que el creer
en la Escritura, ese verbo creer, a nosotros no se nos llama hoy en día conocedores, y a propósito se nos llama creyentes, creyendo que con esto nos van a estigmatizar. No, hermanos, para nosotros el creer implica lo racional e implica lo relacional, porque nuestro Dios no es una cosa ni un algo, es una persona. Y a las personas, para conocerlas, hay que tener comunión con ellas, cercanía, relacionarse, no basta la información. Por lo tanto, para nosotros el creer en Dios implica el usar la razón y el establecer una relación con la persona de Dios. Lo afectivo es tan importante que el mismo evangelista, el Evangelio según San Juan, cita la palabra y el verbo amar y amor más de 50 veces. Conocer, creer más de 90 veces y amar, amor más de 50 veces y las une, como lo demuestra el texto que tenemos hoy entre manos. Juan habla más del amor que todos los 3 evangelios sinópticos juntos, Mateo, Marcos y Lucas. Así que, hermanos, la idea central de esta breve predicación, exposición que voy a tener sobre el final de la oración de Jesús es la siguiente. Se es creyente solo por revelación y al serlo, el creyente tiene y experimenta el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Atención, creemos por revelación y al ser creyente, tú y yo, todo creyente experimenta y tiene el conocimiento de Dios y el amor de Dios, porque van juntos, lo cognitivo y lo afectivo. Vamos a decirlo, a exponerlo en el estudio del pasaje. ¿Cómo empieza el final de la oración? Porque estos versículos que le leí son el cierre de esa larga y preciosa oración doctrinal del Señor. Dice, Padre justo, Padre justo. Hermanos, la única vez que en todo el Nuevo Testamento encontramos estas 2 palabras juntas, Padre justo. Padre justo. Ya en la oración, Jesús ha llamado al Padre, Padre. Luego lo llama Padre Santo. Y ahora al final, Padre justo. Y me levantaba la interrogante, ¿por qué Padre justo? Porque aquí el Señor Jesús va a cerrar su oración denunciando que hay una tragedia, una realidad trágica que acontece en el mundo. Miren la primera afirmación, el mundo no te conoce. Hay aquí una afirmación total, tajante del Señor, es trágica. Le dice al Padre, Padre, tú eres justo y el mundo no te conoce. No te ginosco, conoce, es un verbo griego muy bien utilizado, que lleva tanto lo racional como lo relacional, tanto lo cognitivo como lo afectivo. Pero es que va implícito cuando uno lee la oración y se encuentra con que casi el leitmotiv de la oración del Señor frente a sus discípulos en el cenáculo es el de que Él es uno con el Padre. Esa unidad del Padre y el Hijo es resaltada en la oración por varios costados, con diferentes facetas y aristas es resaltada, de tal manera que la tragedia es doble. El mundo no te conoce, Padre, y no te conoce porque no me conoce. ¿Recuerdan?
la petición del discípulo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, llevo tiempo con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Somos uno. Entonces, hermanos, la tragedia es doble. El mundo no te conoce, Padre, y es que no me conoce a mí. Ahora, no conoce a Jesús, ¿cómo? Si hacemos la encuesta en esta España supuestamente católica, todos responderían que saben de Jesús algo, su nombre. Pero no conocen a Jesús como el que es uno con el Padre. No conocen a Jesús como el preexistente, aquel que en la oración misma dice que dame de nuevo aquella misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese Jesús preexistente y eterno que tuvo la gloria antes que el mundo empezara y que el Big Bang explotara como tal. Ese Jesús que es enviado del Padre, según la oración que él está aquí citando frente a sus apóstoles. Ese Jesús que es capaz de dar vida eterna, porque él lo afirma en la introducción a la oración. Él dice, y la vida eterna consiste ¿en qué? En que te conozcan, el verbo, y en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Él, el que oraba, el orante, a quien tú has enviado. Capaz de dar vida eterna, Jesús, igual que el Padre. El mundo no conoce a este Jesús, no lo reconoce como tal, y por lo tanto tampoco conoce al Padre. Esa es la doble tragedia que Él muestra en esta afirmación. Padre, tú eres justo, Padre, en ti hay justicia, pero el mundo no te conoce. El mismo evangelista comienza su evangelio diciendo que Jesús, la luz, esta que hemos cantado en nuestro himno, vino al mundo. Pero vino a lo suyo. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Fue rechazado desde un comienzo. Sí, hermanos, este mundo hoy en día, esta sociedad nuestra hoy en día, rechaza a Jesús como la revelación perfecta de Dios. Rechaza a Jesús como Dios mismo. Miren, vamos, Lutero lo afirmaba con voz alta, fuerte y en frase breve, como le acostumbraba y le gustaba. Fuera de Cristo no hay otro Dios. ¿Queda claro? Esa es nuestra confesión de fe. Excluyente, sí, antipática, por supuesto. Más antipático es decir, el mundo es un ignorante de Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Jesús. Ustedes tienen aquí un refrán que aquí lo vine a conocer y que me gusta por la gran verdad que encierra. Cuando quieren referirse a un gran alboroto, un escándalo, una marimorena, un desastre que se armó por algo, que dicen, se armó, la Dios es Cristo. Sí, hermanos, es que ese es el escándalo. Ese es el escándalo de la predicación. Y el escándalo de este púlpito es que siempre declarará que Dios es Cristo, que Dios es Jesús de Nazaret, el niño de María, el Hijo de Dios, el Hijo del carpintero, el Cristo, el resucitado, el Salvador del mundo. Y luego avanza en la oración, este final de oración, y muestra el contraste. Ha dicho, el mundo no te conoce, y tácitamente ha afirmado, a mí no me conoce. Y entonces ahora, ¿qué dice? Miren el contraste, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Reina Valera 60 dice, yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Porque para Reina Valera en estos dos versículos aparece 5 veces el verbo conocer. En la versión internacional solamente 4 veces el verbo conocer porque aparece el reconocer, que prácticamente es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando acá? Jesús dice, yo sí te conozco, estos reconocen que tú me enviaste, dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. ¿Cuál era el mensaje de Jesús?
Les he dado a conocer tu nombre, dice Reina Valera 60, porque el nombre para los judíos es la identidad. Yo les he dado a conocer tu persona. Yo les he dado a conocer quién eres, Dios. Miren, hermanos, el Señor Jesús, en otra oportunidad, este es uno de mis textos preferidos, desgraciadamente polémico por la gran verdad que encierra, afirmó lo siguiente: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 17. Ha de quedar claro, ahí está el contraste. El Señor Jesús lo pone aquí en un gerundio: y seguiré dándote a conocer, y seguiré haciéndolo. Hay un gerundio, porque lo que se nota acá, hermanos, es que hay un proceso. Yo te he dado a conocer, pareciera tiempo pasado, pero seguiré haciéndolo a futuro. Es un proceso. Sí, en el pasado en el que Él está hablando, ya esa misma noche va a ser entregado, va a ser enjuiciado y va a ser crucificado al día siguiente. Jesús ha dado a conocer, ha revelado quién es Dios. Pero Él afirma: seguiré haciéndolo. Y es que le ha dicho al grupo apostólico que se entristeció esa noche, dice: por un plazo de tiempo no me veréis, pero después os alegraréis y me volveréis a ver, porque yo os enviaré el Consolador, el Magíster, el Espíritu Santo. Él os llevará a toda verdad, seguirá revelando. Él les recordará a ustedes las cosas que yo les he dicho, y añadirá y les dará la revelación completa. Ahí se empezó a escribir después, por guía del Espíritu Santo, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, la palabra gloriosa de Dios. Así que, hermanos, hay un proceso en la revelación. Este proceso lo encarna el Señor y se lo da y lo comparte con su iglesia. Y nosotros somos iglesia. Y somos iglesia de Jesucristo. Y nosotros hemos recibido el conocimiento del quién es Dios por su Hijo Jesucristo. Hoy en día me cuentan algunos de ustedes que con frecuencia sale aquella pregunta: ¿cómo es Dios? Le voy a decir cómo respondían los reformadores hace 500 años. ¿Cómo es Dios? Como es Cristo. Nosotros en las universidades de América usamos esto con frecuencia. ¿Es posible conocer a Dios? Nos retaban. Nosotros simplemente respondíamos: yo te presento a Cristo. Si en Él no lo consigues, ya está. Pero no podemos hacer esfuerzo mayor. El esfuerzo mayor de Dios para revelarse a los hombres fue encarnarse en la persona de Cristo Jesús. En Él habitaba toda la plenitud de Dios, escribe Pablo a los Colosenses. Ese es el esfuerzo máximo. ¿Que cómo es Dios? Como es Cristo. ¿Que es posible conocer a Dios? Sí es posible, te presento a Cristo. Y nuestro mensaje era: este es Cristo Jesús. Como lo tenemos allá afuera en esta tabla, aquí predicamos a Jesucristo. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el crucificado, y como bien decía nuestro hermano, el anciano que está presidiendo, el resucitado. Entonces, sin embargo, debemos de acercarnos al final. ¿Cómo termina esto? Hemos estado hablando del conocimiento. Conocimiento, área cognitiva, apelando a la razón. Porque nuestra fe no es para razonarla, pero como bien decía un pensador francés, hermano en la fe nuestro, ya en la presencia del Padre, pero es que tenemos tantas razones para creer. En realidad tomaba la frase de un teólogo que decía: nuestra fe es razonable, no atenta contra
nuestro pensamiento, contra nuestra mente. Se nos ha pedido desde hace miles de años que adorarás al Señor tu Dios, incluyendo a tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu mente. Adórale, conócele. Instruye a la gente sencilla, ilumina a la gente para que entienda tu palabra. Salmo 119, apelando a la mente. El apóstol Pablo insiste en utilizar el entendimiento cuando ejercemos nuestra fe y nuestros cultos. Con el espíritu, sí, pero también con el entendimiento, porque hemos de utilizar nuestra área cognitiva. Somos seres racionales. Hermanos, yo quiero decirles acá, siguiendo lo de la idea central que les prometí no abandonar, es imposible conocer a Dios y no amarle. Pero también es imposible amar a Dios y no conocerle. Amor y conocimiento, razón y relación van de la mano. Es imposible que alguien tenga un encuentro personal con Jesús y no conozca el ser, el Hijo de Dios que está allí y no sea movido con amor y con razón a un abrazar de la fe. En la primera carta que escribió el apóstol Juan, ya en su ancianidad, leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el mismo apóstol que escribió el Evangelio y que transcribió la oración de Jesús esa noche y vincula una vez más en sus cartas al amor y al conocimiento, a la razón y a la relación, a lo cognitivo con lo afectivo. Hermanos, he por lo tanto de terminar diciéndoles que si es imposible conocer a Dios y no amarle, también es imposible conocerle y no amar a sus hijos, mis hermanos. Por ello, el apóstol Juan en esa carta, ya anciano, lo escribe en una breve frase: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, nosotros somos creyentes por revelación. Tenemos y experimentamos el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Es la idea central de este sermón. Con ella termino. Pero quiero decirles que no he traído nada excepcional. Esto es lo más natural y lo más lógico, que los creyentes combinemos en feliz armonía conocimiento y afecto, razón y fe y amor. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Simplemente por eso. Vamos a orar dando gracias a Dios por la revelación en Cristo Jesús, por haber podido alcanzar y experimentar el conocimiento y el amor en Cristo Jesús. Oremos.